Quiero pedirte con todo mi corazón, Diosito Jehová, o Jehová, o Yahweh, o Yahvé, o Yahvé. Tú sabes que me estoy refiriendo a ti, Señor. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar y hoy vamos a hablar sobre ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Hay muchas formas en las que las personas le dicen a Dios, le hablan al Señor, pero ¿cuál es el nombre verdadero del Señor? ¿Cómo debemos decirle a Él? ¿Jehová? ¿Yahvé? ¿Yahweh? ¿Jehová? ¿O cómo? Hay una polémica. Esta polémica comenzó hace unos años, a principios del siglo XX, como consecuencia, como respuesta también a el surgimiento de los testigos de Jehová y el gran auge que a principios de siglo tuvieron con una cantidad de profecías que no cumplieron. Pero bueno, digamos que todo esto comienza, o este debate comienza realmente con el movimiento del nombre sagrado, en inglés Sacred Name Movement, SNM, que empezó dentro de algunos movimientos de la Conferencia de Salem, de la Iglesia de Dios, Séptimo Día, una denominación adventista. Hay muchas sectas que salen de los adventistas, por cierto. Y esto dio origen a múltiples grupos religiosos independientes que se separaron posteriormente de la institución original, propagada por Clarence Orville Dodd. La Asamblea de Yahweh era la primera organización, o fue la primera organización religiosa en el movimiento del nombre sagrado, y se formó en Holt, Michigan, en la década de 1930. Pero, ¿de dónde surge esto y cómo podemos solucionar este problema? ¿Realmente el nombre de Dios es Jehová? ¿Jehová? ¿Yahvé? ¿Cómo le decimos nosotros entonces a Dios? Bueno, cuando hablamos de Jehová, Jehová es una interpretación de una de las palabras en hebreo para denominar a Dios. Y en realidad existen más de 70 palabras en hebreo para llamar al creador del universo, de las cuales Yahvé es una de ellas. Como en el hebreo bíblico solo se utilizan las consonantes y no hay vocales, el nombre del Señor realmente eran solamente 4 letras. Y, H, B o V más bien, o W en inglés, H. Eso se denomina el tetragramatón. ¿Tetragrama qué? Tetragramatón. Chanfle. 4 consonantes hebraicas. Yod, Hei, Bab y Hei, respectivamente. Recuerden ustedes que él le revela su nombre a Moisés, tal y como se lee en el libro de Éxodo, en el capítulo 6, versos 2 y 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy YHWH. Y aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, YHWH, no me di a conocer a ellos. Recordará usted en la historia que cuando Moisés le pregunta a Dios en nombre de quién voy a ir yo a intentar la liberación de este pueblo, pues él dice: yo soy el que soy. ¿Qué significa ese YHWH? Básicamente la mayoría de los expertos piensan que significa simplemente él es el ser, él es el que es, el ser por excelencia, el ser último, él es. A todo esto entonces resulta la pregunta: ¿cómo ese YHWH se va a convertir en Jehová? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué? Si no se conoce exactamente la pronunciación. Bueno, el Jehová como palabra no existe en el hebreo bíblico. La pregunta obvia entonces es: ¿quién se lo inventó? Según el consenso, es una palabra creada hacia el año 1100 a.C. debido a una costumbre de escribir las 4 letras del tetragramatón unidas a los puntos masoréticos de la palabra Adonai, que significa simplemente Señor. ¿Por qué me dejaste, Adonai? No, ese Adonai no. Adonai, la palabra hebrea que significa Señor. Entonces cogen las vocales de Adonai, estoy hablando de la Edad Media, y las incorporan en el tetragramatón para formar lo que según ellos era como se decía el nombre de Dios. Dado que los comentaristas cristianos no estaban muy al tanto de esa conversión, pues unieron las letras y los signos vocálicos para leer Jehová, de donde terminó pasando a Jehová y posteriormente a Jehová y luego a Jehová, al término moderno que muchos conocemos.
Entonces, originalmente, en hebreo no se escribían las vocales, solo consonantes. Pero YHWH o VH también se usa para representar ciertas vocales largas y vocales al final de la palabra, de donde se desprende que la pronunciación aproximada del tetragramatón YHVH, el nombre de Dios, pues era más bien como Yahvé o Yahweh. También las transcripciones griegas indican que el tetragramatón debía ser pronunciado Yahweh. Pero ¿de qué otra forma sabemos que era más probable que se pronunciara Yahweh que Jehová? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, de hecho los nombres que incluyen dentro de sí al Señor mismo terminan con Yah. Las palabras que terminan con Yah, por ejemplo, Aleluya, que significa alaben a Yah, Yahweh, por ejemplo. También aparecen nombres tales como Isaías, Yeshayah, Jeremías, Jeremiah, Sofonías, Tefayah, Nehemías, Nehemyah, y otros nombres que terminan con el Yah, que quiere decir o quiere dar a entender el nombre del Señor, que seguramente era Yahweh o Yahvé o Yahweh en inglés, depende si es inglés o español. El único posible ejemplo de un nombre que incluya el nombre del Señor, pero no sea Yah, sino Je, que podría llevarnos al Jehová, es irónicamente Yehoshua o Yeshua, Josué o Jesús, con el cambio del tiempo. Yeshua, el Señor salva. Y ese ya no está con Yah, sino con Yeh. Por eso no es tan claro ni tan absoluto el hecho de que se pronunciara Jehová, aunque sí tenemos que admitir que es lo más probable. Solo Porfirio de Tiro y Jacobo de Edesa indicaban lecturas del nombre con la combinación Yeh. Todos los padres griegos y latinos, e incluso la Septuaginta, tienen formas con Yah, dando a entender que lo más correcto es la lectura con A y no con E. En los 10 mandamientos entregados a Moisés se prohíbe definitivamente mencionar en vano el nombre de Dios. Como los judíos de entonces decidieron que no era posible decidir en qué ocasiones era lícito o no pronunciar el nombre divino, los más ortodoxos decidieron dejar de pronunciarlo para siempre. Con la traducción al griego, el tetragramatón se cambió por la palabra griega kairos, que significa el Señor. De hecho, parece ser que esto precisamente es lo que pasa en el Nuevo Testamento, donde nunca encontramos el vocablo Jehová, ni Yahweh, ni el tetragramatón. Claro, está escrito en griego, y lo que encontramos es la palabra Kyros. No porque sea una alteración del hecho mismo, sino porque realmente tanto Cristo como los apóstoles parecen seguir la línea de no pronunciar el nombre del Señor. Los testigos de Jehová dicen es que lo alteraron, cuando tradujeron al griego, alteraron y quitaron el nombre de Jehová que estaba ahí. Pero no es así, no es así porque hubiesen escrito algo, así fuese en griego, pero aun cuando mencionan versículos del Antiguo Testamento que contiene el Jehová, ya en el Nuevo Testamento no contiene el Jehová. Específicamente también Lucas y Pablo. Claro, ellos estaban escribiendo a griegos y no a judíos. Les voy a dar un ejemplo de esto. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, YHWH, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ese mismo versículo, exactamente igual, está en Lucas 4:18, pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, pero dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces el Kurios o Kyrios aparece mucho más, o aparece en el Nuevo Testamento. Todos los versículos bíblicos que se mencionan en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento decían el tetragramatón, ya en el Nuevo Testamento no dicen el tetragramatón, sino está mencionando el Kyrios, está mencionando el Señor.
lo utiliza de una forma muy diferente. Ahora, ¿eso quiere decir que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento? En ninguna manera, porque los versículos son los mismos. ¿Me hago entender? Está hablando del mismo Jehová. Por eso no quiere decir que Jehová sea un Dios diferente al Dios Padre del cual mencionaba Jesús. No. Lo que pasa es que, y aquí es donde viene el punto interesante del asunto, está mencionando ese Señor como algo más que solo el Padre. Entonces, el Nuevo Testamento no solamente no usa el nombre de Jehová, sino que cada vez que se refiere al tetragramatón, usa el Kyrios o Señor. Jesús y sus discípulos evitaron usar el tetragramatón, es evidente. Prefirieron hablar del Señor. Y Jesús particularmente hablaba del Padre cuando se refería al Padre. Pero cuando se refería a Dios en plenitud, usaba el Kyrios. Ese tetragramatón entonces no está haciendo referencia al Padre únicamente, sino a toda la plenitud de la deidad, incluyendo al Hijo y al Espíritu Santo. En el texto que acabamos de leer de Isaías capítulo 6, la visión que tiene Isaías es de la gloria de Dios. Y si usted lee todo el capítulo, él está dando gloria a Dios. Isaías capítulo 6 verso 5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y ahí aparece el tetragramatón de los ejércitos. Ahora piensen esto. Juan capítulo 12 verso 41 dice lo siguiente: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? Juan está mencionando ese momento de revelación de Isaías. Isaías ve la gloria del Señor, pero Juan dice algo muy importante. Isaías está hablando de Jesús. Isaías vio a Jesús y usó el tetragramatón. Juan 1:18 dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Isaías no vio al Padre. No vio al Padre exactamente, pero sí vio a Dios. Y cuando decimos que vio a Dios, quiere decir precisamente que vio tetragramatón, al yo soy. Eso fue lo que Isaías vio. Vio a Cristo. En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? A Dios nadie lo vio jamás. Isaías no vio la plenitud de Dios, pero vio a Jesucristo y en ese momento vio a Dios. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre, que lo envió. El que conoce a Cristo conoce al Padre. ¿Quién es entonces YHWH? ¿Quién es Jehová? Es la plenitud de Dios. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es solamente el Padre. Isaías vio a Jesús y mencionó ese tetragramatón. De hecho, Jesús mismo lo confirma haciendo un juego de palabras en Juan capítulo 8, verso 58, donde dice: Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En este momento, en el griego se hace una mención al ser. El mismo llamado o el mismo nombre que Dios le dijo a Moisés que era el suyo: yo soy el que soy. Él está diciendo que Él es el que es. Antes de que fuera Abraham, yo soy. Y Jesús lo dijo muchas veces: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Y qué interpretaban ellos? ¿Qué interpretaban los judíos? Que estaba diciendo que era Dios. Eso era lo que estaba interpretando. Entonces, cuando vamos a la profundidad del nombre de Dios, nos damos cuenta que es el nombre, sobre todo nombre que se nombra. No estamos hablando literalmente del nombre de Jesús. Por eso esa pelea también, si debo decir Jesús, si debo decir Yeshua, esa es una pelea, es un debate bizantino. Porque Él simplemente es el Señor. Él es el Señor. Jesús es Yahweh. Y Yahweh es Jesús. Y el que ha visto a Jesús ha visto a Yahweh, para ponerlo en términos hebraicos. Pero todo esto se volvió de moda porque están muy de moda las denominaciones hebraicas y el neojudaísmo y todas estas denominaciones judaizantes que se nos quieren meter hasta por los ojos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Pues el nombre del Señor. El Señor. No
no nos confundamos. El Jehová no es un latinismo, no es que hayamos cogido un nombre que ya sonaba de alguna manera y lo transformamos en Jehová. No, definitivamente el Jehová no existe. No estamos seguros si era Yahweh, pero no es un latinismo como sí es, por ejemplo, el nombre de Jesús. Del Yeshua se intentó transliterar y podemos encontrar que el Yeshua se escribe Yoshua. Y ese Yoshua se fue convirtiendo en Jesus en inglés o en Jesús en español. Pero es una transliteración. Es como el Peter en inglés o el Pedro en español. Es como el David en español o el David en inglés. Pero es la misma persona. Pero hoy se complican por todo. O sea, ¿a quién le estás orando? Jehová no existe, Jesús no existe. Tienes que decir Yeshua HaMashiach. Tienes que decir Yahweh. Con todo respeto. Y seguramente recibiré muchas críticas por esto. Pero es una convicción absoluta que tengo. Seguramente Jehová no es como se pronunciaba el nombre de Dios. Y aunque algunos creen que era un nombre de un dios pagano que significaba Obá, que Obá es destrucción y no hay una evidencia contundente filológica de esas posiciones. La verdad no hay ningún estudio serio que nos diga eso. Y aunque nos dijera eso, Dios no se va a confundir. No es así como que usted esté diciendo, ay Jehová, ayúdame Jehová, y Dios está ya diciendo un momento, ¿a quién le está hablando? Estoy confundido, yo no me llamo así. Hay alguien que se llame Jehová por aquí porque es que no es para mí. No. Dios es, o sea, ¿por qué vemos a Dios tan limitado, tan pequeñito, como que si usted no le sabe el nombre no le responde? No. Dios sabe a quién va dirigida su oración. Dios sabe que usted le está clamando a Él y le va a contestar a usted. Para evitar estas cosas, muchos prefieren seguir lo mismo que hacían los antiguos judíos. ¿Qué era lo que hacían los antiguos judíos? Pues simplemente no mencionaban el nombre, no lo pronunciaron. Entonces, en vez de andar diciendo Yahweh y toda esa confusión, Jehová, pues las Biblias modernas simplemente lo ponen como los apóstoles y Jesús mismo lo usaban, lo hacían. Señor. Las Biblias modernas, nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, muchas otras versiones, la nueva traducción viviente, utilizan simplemente el Señor. ¿Pero es pecado decir Jehová? No, ¿por qué? Dios sabe a quién le está hablando usted. ¿Es pecado decir Yahweh? No, si usted quiere decirle Yahweh, pues dígale Yahweh. Si usted quiere decirle Jehová, dígale Jehová. Lo importante es que en su corazón esté la convicción de que le está hablando al Señor, y ese Señor es el que dio su vida en la cruz del Calvario, murió y resucitó y volverá por usted y por mí, por los que creemos en Él. Eso es lo importante, que reconozcamos la plenitud de la deidad en Jesucristo. Eso es lo que realmente importa, eso es lo que realmente interesa. Recuerden que del 3 al 23 de enero estaremos en Argentina en una gira espectacular. Tienen que estar conectados a todas nuestras redes, a Facebook, a nuestra página de internet www.biblialibre.org. Tienen que estar conectados a YouTube para saber cuándo vamos a estar en Argentina. Vamos a estar en Argentina, si Dios quiere y nos da vida, del 3 al 23 de enero del 2021. Así que espérenos allá y esperen los otros países que vamos a visitar. Dios los bendiga, Dios los guarde. Este fin de semana tenemos prédica virtual en nuestro canal Biblia Libre Prédica. Los invito, suscríbase, denle like y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.